Bueno, buenas noches a todos. Vamos a estar hablando esta noche acerca de los desafíos habituales en un centro de rescate y la rehabilitación de fauna silvestre en Costa Rica. La disertación la estará llevando a cabo la doctora Isabel Hagnauer, que es médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta con más de 13 años de experiencia. La doctora Hagnauer trabajó en el Hospital Docente Veterinario de la Universidad Nacional durante 10 años como médica veterinaria y docente, y ha colaborado en múltiples proyectos de investigación de mamíferos en campo, brindó asesoría a diferentes centros de rescate y también ha colaborado con el Ministerio de Ambiente en atención veterinaria, captura y traslocación de felinos silvestres y otros mamíferos en áreas urbanas. Actualmente la doctora cuenta con 17 publicaciones científicas. Bien, les recordamos por las dudas que los micrófonos van a estar silenciados. Aquellos que tengan dudas o consultas, por favor, vayan anotándolas en el chat y al finalizar la disertación se las vamos leyendo a la doctora. Muy bien, doctora, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes y espero que les sea útil la presentación. Bueno, como les comentaron, mi nombre es Isabel Hagnauer, yo soy médico veterinario y tengo ya 5 años de trabajar en Rescate Wildlife Rescue Center. Y voy a contarles un poquito, como tratando de ir un poco orientándoles a qué, hasta cómo es que llegamos a este punto, ¿verdad? Ujú. Como todos saben, o tal vez han escuchado, Costa Rica es un país muy biodiverso. Somos bastante pequeñitos, es apenas 51.000 kilómetros cuadrados, pero tenemos el 5% de la biodiversidad mundial. Estamos rodeados o bordeados por los dos mares, tanto el Atlántico o el Caribe como el Pacífico. Tenemos una cadena montañosa en el centro del país. Entonces tenemos muchos microclimas y eso hace que también tengamos mucha biodiversidad. ¿Cuál es la problemática con la vida silvestre en Costa Rica? Primero, tenemos muchísima tenencia ilegal. En Costa Rica es ilegal tener cualquier tipo de animal silvestre como mascota. Incluso tenemos animales que son exóticos, pero son declarados silvestres en su país de origen, que no se pueden tener en las casas tampoco. Tenemos mucho tráfico de animales silvestres, tanto local como internacional. Hay muchos decomisos también en los aeropuertos y en las fronteras terrestres. Tenemos muchísimos sitios de manejo, ahorita les voy a explicar qué son los sitios de manejo, pero son los sitios donde se maneja fauna ex situ. Hay unos que tienen muy buenas prácticas y otros no tan buenas. Además, también el turismo es un país súper turístico, y la gente viene o los turistas vienen a conocer nuestros parques nacionales y por ende la flora y la fauna. Pero también hay muchas malas prácticas a nivel de turismo, como alimentación de animales, manipulación de animales, ¿verdad? Entonces ahí se van dando varias prácticas bastante malas que afectan a la fauna. Y por supuesto que esto probablemente se da en muchísimos países, un desarrollo urbanístico mal planificado. Todavía tenemos, bueno, en la mayor parte del país tenemos cableado eléctrico expuesto o a la vista, ¿verdad? Y eso hace que tengamos muchísimas electrocuciones. Tenemos una red de carreteras que no ha sido diseñada amigable con los animales. Y por lo mismo de que somos tan pequeños y que hay tanta biodiversidad, tenemos muchísimos atropellos de todo tipo de fauna. Y las carreteras no están tampoco diseñadas, o no se incluye en muchas de las carreteras hasta hace algunos años el uso de pasos de fauna. Y por supuesto tenemos muchísimos problemas de coexistencia, desde
los mapaches que viven en la zona urbana y la gente empieza a alimentarlos porque pobrecitos no tienen que comer, pero luego cuando ya no es un mapache, sino son 10, 15 mapaches, entonces se viene el problema. Hasta la problemática que me imagino que también en muchos, o que es cierto que en muchos países se da, la depredación de ganado por animales domésticos, por animales, por felinos. Entonces, tenemos bastantes problemas de coexistencia. También ahora yo digo que nos fuimos a los extremos de antes no nos importaba la fauna y ahora nos importa demasiado. Entonces, tenemos personas que rescatan innecesariamente animales. Entonces, tenemos este tipo de imágenes. Todas estas son de Costa Rica. Muchas las conseguí en internet, pero todo eso es en Costa Rica. Esto es un lugar que se llama el río Tárcoles, es bastante conocido porque hay muchísimos cocodrilos y ahí hay tours para observación de cocodrilos y muchos de los tour operadores hacen este tipo de prácticas de alimentación y manipulación de animales. Esto es en un sitio de manejo, estos son, bueno, aquí les decimos monos congos o monos aulladores, no sé cómo los conocen ustedes. Esto es, bueno, esto lo encontré, es un postcard en un souvenir de un chico que fue mordido por un mono en apariencia silvestre. Y aquí tenemos, esto es un ocelote, acá en Costa Rica les decimos manigordos, es uno de los felinos pequeños, que también es en un centro de rescate. Este animal está en un proceso de rehabilitación para ser liberado. Acá esto es en un lugar que tiene muchos perezosos. La gente podía tomarse fotos con los perezosos manipulándolos. En Costa Rica también, para comentarles un poco de algunas de las políticas que se han ido desarrollando en los últimos años, tenemos una campaña de hace casi 3 años que se llama Stop Animal Selfies. Entonces es para promover las buenas prácticas del turismo con los animales silvestres. Entonces se ha hecho bastante campaña para evitar que la gente se tome ese tipo de fotografías. Esto es en un sitio de manejo también, un zoológico. Acá es otro sitio de manejo también. Tal vez la fotografía no se ve muy bien, pero la señora tiene en sus piernas un perrito y además un mono congo o mono aullador, de los que les comenté antes. Y este es un tour en un manglar y la gente puede alimentar y manipular a los monitos. Esto es en un lugar que es cerca del volcán Arenal, que es un volcán que es bastante turístico, una zona que es muy turística porque el volcán estuvo activo por mucho tiempo. Entonces, estos son, aquí les decimos pisotes, tal vez ustedes los conocen como coatís. Ellos se han acostumbrado tanto a que la gente se detiene ahí para tomarles fotografías que ya ellos son mafiosos y detienen a los carros para que les den de comer. Se han identificado muchos individuos con problemas de piel por la mala dieta, les dan papas fritas, chocolates, lo que la gente tenga a mano, y también obviamente muchos atropellos. Es una zona con una carretera con muchas curvas, entonces es bastante peligroso para las personas y los animales. Y por supuesto también han habido incidentes de animales que han atacado a personas. Esto es en un zoológico también. Y esto es en Manuel Antonio, que tal vez es uno de los parques nacionales, o bueno, cerca de Manuel Antonio, es en un hotel cerca de Manuel Antonio, que es uno de los parques nacionales más reconocidos a nivel turístico y donde habita esta especie de, aquí les decimos mono tití, es un saimiri, eh, que pues los hoteles obviamente y restaurantes han permitido la presencia de los animales como una forma de atraer turistas. Bueno, lo puse aquí, es un mono cara blanca, un capuchino, que hace unos años tuvimos varios casos de monos con ese tipo de problemas. Se identificó que era un tipo de dermatofitosis, eh, porque estos monos estaban siendo alimentados también por la gente en la playa, probablemente algún grado de inmunosupresión. Esta radiografía es de un jaguar adulto joven que decomisamos este año junto con el gobierno en una casa de habitación, en una jaula de 20 metros cuadrados. La persona afirma que lo tenía desde que tenía un par de meses y que le dio biberón. Asumimos que esto es una fractura
patológica por la mala alimentación. La gente acostumbra que son carnívoros, entonces les dan solo carne y además los alimentan con leche de vaca, que no es lo ideal para para este tipo de animales. Esta es una tortuga, de estos recibimos muchísimos casos, tortugas con deformaciones desde leves hasta moderadas y severas, con deformaciones de caparazón, sobrecrecimiento de las uñas, bueno, todos los signos asociados a enfermedad metabólica por deficiencia de vitaminas y por mal manejo. Bueno, esta es una exótica, acá no hay lapa azul y amarillo o guacamaya azul y amarillo, como ustedes les dicen. Esto fue un decomiso también que nos ingresó este año. Este animal no solo tenía picaje severo de las plumas, sino que además tenía múltiples fracturas y deformaciones en sus miembros, probablemente asociado a la mala nutrición y a un mal sustrato. Estaba con muchísimo dolor, ella no lograba percharse, estaba siempre en el fondo de la jaula en una posición más como echada que perchando. Además también tenía alteraciones hepáticas. La gente acostumbra acá a darles semilla de girasol nada más y cuando son pichones les dan masa, que es maíz molido, con lo que hacemos tortillas. También, bueno, un poco para adentrarlos en la parte de legislación, que es lo que les comentaba al principio, hay varias leyes que rigen el manejo de la vida silvestre en Costa Rica y siempre se da un criterio preventivo en favor de la fauna, según la ley de biodiversidad. Y tenemos la ley de conservación de vida silvestre, que yo siempre peleo acá con los funcionarios del gobierno porque la ley desde 1992 existe y desde 1992 en Costa Rica es prohibida la tenencia de animales silvestres en cautiverio y todavía 30 años después seguimos luchando con la tenencia de fauna silvestre en cautiverio. No estoy hablando solo de aves, como ya lo han visto, tenemos desde aves paserinos o canoras, ¿verdad? O de plumaje, citácidos, muchísimos citácidos en cautiverio, pero también tenemos monos de las 4 especies que tenemos en Costa Rica y también tenemos animales más grandes, como les conté el caso del jaguar que decomisamos este año en una casa de habitación, en un recinto así malísimo, súper mal acondicionado para el bienestar del animal, pero también era muy inseguro, era una bomba a punto de estallar para que se escapara ese animal frente a una escuela primaria. Una de las cosas que también la Ley de Conservación de Vida Silvestre de 1992 estableció es que la fauna es de dominio público. Entonces eso quiere decir que ninguno de los costarricenses o de las personas que habiten en Costa Rica puede ser dueño de ningún animal silvestre. Entonces eso ha contribuido bastante a que, bueno, se ha hecho mucha campaña, ¿verdad? Para que las personas entiendan esto y también denuncien la tenencia de animales silvestres. Y en el caso de la flora se declaró que era de interés público. Y una de las cosas también que a nosotros nos importa mucho es que uno de los artículos de esta ley dice que el cautiverio no elimina su condición de ser animal silvestre. Entonces, no importa por cuánto tiempo la gente lo haya tenido o que haya nacido en cautiverio, siendo un animal considerado de vida silvestre, siempre va a ser silvestre, no va a pasar a ser una mascota. Y por supuesto tenemos el reglamento, que es el que al final hace que podamos poner en práctica esta ley de conservación de vida silvestre. La ley todavía tiene muchas deficiencias. Con el reglamento se trató de mejorar un poco, pero obviamente la ley está por encima del reglamento, entonces no pudo hacer muchos cambios. Sin embargo, los que estamos en este campo consideramos que hay algunas cosas que se podrían mejorar en la ley, principalmente desde el punto de vista de los delitos y las penas o los castigos por los delitos que se cometen contra el medio ambiente. Y acá les voy a mencionar un poco de cuáles son los sitios de manejo que les decía que son los lugares donde manejamos fauna silvestre ex situ.
Primero están los centros de rescate, que son completamente cerrados al público. Todos los animales decomisados, heridos, que de cualquier forma salgan del medio ambiente, deben ingresar a un centro de rescate. Y en el centro de rescate ya se hacen todas las clasificaciones y se decide qué es lo que va a pasar con el animal. Después tenemos los zoológicos, que hay de dos tipos, que son comerciales, que en realidad acá en Costa Rica el único zoológico comercial es uno donde hay jirafas y cebras. Y los otros, la mayoría son, o casi que todo el resto, si no me equivoco, son zoológicos tipo santuario, que al final, por lo general, están asociados a un centro de rescate y es donde están todos aquellos animales que por una u otra razón, ya sea un problema físico o de comportamiento, no puedan ser liberados. Y también tenemos los zoocriaderos, que también tenemos diferentes categorías. Uno es con fines comerciales, pero esto no quiere decir que yo tenga un zoocriadero de guacamayas y voy a venderle a un particular una guacamaya. Los zoocriaderos con fines comerciales son para mantener una colección en un zoológico o para intercambiar con otros zoológicos u otros zoocriaderos con fines comerciales o para exportación. Pero no para la venta acá mismo en Costa Rica. Después están los criaderos que son sin fines comerciales, que estos son con fines de conservación, y los artesanales que son un poco más relacionados a consumo de subsistencia. También tenemos acuarios, que solo tenemos uno en Costa Rica, y mariposarios, que mariposarios hay un montón. Acá nosotros administramos los que están marcados en rojo, ¿verdad? Tenemos un centro de rescate, un criadero y un centro de conservación y un zoológico de santuario. No tengo los datos actualizados, pero en Costa Rica, sin contar los mariposarios, ahorita hay como 200 tipos de manejo. En 51 kilómetros cuadrados son mariposarios que son como 200. Doctora, disculpe que la interrumpa un momento. No sé si soy yo con mi audio o se la está escuchando muy bajo. No sé si algún participante puede escribir en el chat a ver si soy yo solo. Sí, sí, ahí están diciendo los participantes que se la escucha abajo. Entonces, bueno, nos quedaron los nada más, que son los sitios de manejo en Costa Rica, los centros de rescate, todos los animales que ya están en centros de rescate están cerrados al público, los zoológicos comerciales o sitios santuarios, casi siempre están asociados a un centro de rescate. Y criaderos con fines comerciales para que no es para vender a una persona en particular, sino con otro sitio de manejo, para vender a otro sitio de manejo, para mantener la colección o otro criadero. Y los criaderos sin fines comerciales, que son con fines de conservación, los artesanales, que son para subsistencia, y acuarios y mariposarios. Los únicos que pueden recibir visitación son los zoológicos y los acuarios y los mariposarios. Ni los centros de rescate ni los zoocriaderos sin fines comerciales pueden recibir visitación. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí, ahora sí, volvió el audio. Ok. Les decía también que en Costa Rica tenemos, no tengo los números actualizados, pero más o menos como 200 sitios de manejo bueno, centros de rescate, zoológicos y zoocriaderos, que para 51,000 kilómetros cuadrados es bastante, aparte de que tenemos más o menos como 200 mariposarios también, acuarios solo hay uno. Okay. Nosotros, ya hablando del Rescate Wildlife Rescue Center, que antes nos conocíamos como SOAVE, es lo mismo, solo que cambiamos el nombre de fantasía un poco más como estrategia comercial, porque en Costa Rica se ha ido satanizando un poco el uso de la palabra zoológico, que nosotros no creemos que esté mal, pero la imagen ha sido un poco mal utilizada, creo. Entonces, somos una fundación sin fines de lucro, nos llamamos Fundación para la Restauración de la Naturaleza. Tenemos varios programas que ejecutamos, que son los que ya les he venido comentando. Tenemos el centro de rescate, que es cerrado al público,
son 7 hectáreas, donde tenemos, ahorita son aproximadamente 400 recintos, bueno, sí digamos recintos, porque en esos estamos contando incubadoras y cuarentenas. El santuario, que está abierto al público todos los días, son 9 hectáreas y ahí tenemos todos los animales que no han podido ser liberados, como les decía, por alguna u otra razón, ya sea problemas físicos o de comportamiento o porque es una especie exótica que no podemos liberar en Costa Rica. Y tenemos el Centro de Reproducción de Especies Amenazadas, que es un zoocriadero con fines de conservación que está cerrado al público. Todos estos sitios de manejo, cada uno tiene, se le llama un plan de manejo por aparte. Entonces, el centro de rescate tiene que, yo le digo que es como la Biblia, ¿verdad? De cada uno de los sitios. En la ley se establece cuáles son los requisitos para cada sitio de manejo y con qué es lo que hay que cumplir, ¿verdad? De, tanto a nivel como administrativo como operativo. Entonces, en ese plan de manejo, que el del centro de rescate, nosotros ahorita son como 700 páginas, se tiene que incluir todo, desde cuál es cómo se va a manejar la parte nutricional, el cuidado veterinario, no sé, manejo de residuos, programas de capacitación, todo eso tiene que incluirse en el plan de manejo y también incluir cuáles son las especies con las que podamos trabajar. El hecho de que sea un centro de rescate no quiere decir que podamos recibir todas las especies si no está estipulado en nuestro plan de manejo. Vean lo complejo que se pone, porque al menos en Costa Rica hasta febrero de este año teníamos 935 especies de aves descritas, más todos los mamíferos. Entonces, tenemos un plan de manejo para el centro de rescate, uno para el santuario y uno para el centro de reproducción o el zoocriadero. En el santuario tenemos básicamente de todo, tenemos felinos, tenemos monos, tenemos muchísimas aves, reptiles. Lo único que no tenemos ahorita son anfibios, que de hecho en el centro de rescates recibimos, pero no es lo más común que recibamos anfibios o insectos. En el santuario no tenemos anfibios ni insectos tampoco. Y en el centro de reproducción tenemos más que todo citácidos. Ahora más adelante les cuento un poco de eso. Y además tenemos unos proyectos que están asociados al centro de rescate, que son sitios de liberación de animales. Son sitios propios para liberación de animales. Uno está en Golfito, que es el Pacífico Sur de Costa Rica. Colinda con el Parque Nacional Piedras Blancas, que de ese parque Piedras Blancas colinda a su vez con el Parque Nacional Corcovado, que es uno de los más biodiversos del mundo, ¿verdad? Y obviamente de acá de Costa Rica. Entonces, estamos ahí incidiendo en ese parque. Es cerrado al público, son 14 hectáreas de un valle costero, solo se puede llegar, o bueno, sí se puede llegar caminando, pero son muchas horas. Entonces, el acceso es vía bote, como unos 45 minutos del pueblo más cercano, y ese está en carro a 6 horas de acá, de donde estamos nosotros, como las instalaciones principales. El otro es un refugio de vida silvestre, está reconocido estatalmente como un refugio de vida silvestre que está en la península de Nicoya, que más bien es al otro extremo, en el Pacífico Norte. También está cerrado al público, pero en algunas ocasiones lo abrimos más que todo para actividades de educación ambiental que hacemos con el pueblo donde está el refugio, que es un poco también para mejorar la relación, ¿verdad? Y al final el éxito que tengamos en la liberación de los animales. Este sí es muchísimo más grande, son 700 hectáreas. Y ahí lo que hacemos en los dos sitios es al final la última parte del proceso por el que pasan los animales. A muchos les hacemos liberación suave, entonces ahí hay algunos recintos donde son un poco más grandes que lo que tenemos acá en el centro de rescate y dependiendo de la especie y obviamente de cada individuo también está en un tiempo de aclimatización y habituación al sitio y luego se hace la liberación. Obviamente nuestro objetivo principal es la conservación a través del rescate, la educación ambiental y la investigación. En Costa Rica, ¿verdad? Principalmente con la fauna. Tenemos varios proyectos, diría yo, ¿verdad? Con colaboraciones que estamos haciendo actualmente
porque sabemos que uno de los puntos débiles que tenemos es la parte de monitoreo post-liberación, que es súper importante, pero es muy costosa. Entonces estamos trabajando ya de un par de años para acá en fortalecer la parte de monitoreo post-liberación y hemos hecho colaboraciones en este momento principalmente con una universidad en Estados Unidos para hacer monitoreo de citácidos. Entonces, va un poco lento porque ustedes saben que no es tan fácil, con solo 3 meses de datos no podemos decir mucho, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando datos y viendo cuáles son los resultados y de ahí ir ajustando también los protocolos. En el centro de rescate, acá les presento algunos datos de los años desde que yo trabajo acá, ¿verdad? Antes no tengo los datos tan claros, ¿verdad? Pero vean que en el 2018 recibimos 2.271 animales y el año pasado recibimos 3.266 animales. Había una tendencia en estos años a la alza en la recepción de animales. Este año ha bajado al día de finales de septiembre teníamos una disminución en el ingreso a la misma fecha de 500 animales. No creemos que sea porque la gente no está trayendo los animales o porque ya no tiene animales en sus casas, sino porque hay una disminución en los decomisos por un poco creemos que está afectado por la política nacional y algunos aspectos legales que han querido cambiar. Entonces, el gobierno o los funcionarios del Ministerio de Ambiente han dejado de hacer decomisos, pero no creemos que sea porque está mejorando el panorama. Los motivos de ingreso, estos son los datos del 2022, son bastante diversos, pero se mantienen con el tiempo. Acá, bueno, ven que hay uno que dice decomiso acta, que es el 29%. Estos son los decomisos que realmente hace el Estado y que tal vez la persona tenga alguna implicación legal. Después tenemos un 5% que ven que dice decomiso con entrega voluntaria. Estos fue que nos ingresaron a nosotros nos ingresaron por medio del Estado o del gobierno sin que se haya hecho un decomiso como tal. Es solo como que, bueno, sí, llegué donde la señora y les dio la lorita, el periquito y se lo recibieron sin ningún problema. Los del gobierno. Después tenemos un número bastante grande, que es un número que a nosotros también nos preocupa, obviamente, después de la tenencia, que es este 23% de extracción, que estos son rescates innecesarios. La mayoría son pichones o volantones de aves que están aprendiendo a volar y la gente ya sea que cree que están heridos o porque hay algún peligro inminente, la gente los recoge. Principalmente es como, ay, mi gato estaba afuera y se lo puede comer o los perros lo pueden atacar. También tenemos muchísimos mapaches y algunas especies que anidan tal vez en los techos de las personas y cuando ya están los pichones ahí sí se les hace un problema y entonces los sacan de los cielos rasos y los traen al centro de rescate. Es un número bastante grande que nos preocupa y se ha mantenido en los años desde que estamos llevando estos registros un poco más detallados. Vean que los heridos en realidad son pocos, un 16%. Mascotas, estos son también obviamente tenencia ilegal, pero estos los separamos porque este 11% es donde la gente viene directamente donde nosotros y los entrega y dice, lo tuve hace un año, lo tengo hace 6 años, lo tengo hace 20 años. Entonces esos los ponemos en una clasificación diferente. No es porque tengan ningún trato diferente en el centro, sino es más por alguna cosa, por administrativo, ahora que lo hacemos. Y un 6% de animales huérfanos, y esto nosotros sí hacemos la diferencia donde la persona dice, realmente los vimos, o sea, la mamá estaba muerta, ¿verdad? Entonces, esos son ese 6%, ¿verdad? Porque algunas personas vienen con estos rescates innecesarios y nos dicen que son huérfanos, pero ellos en realidad nunca vieron a la madre muerta. Entonces ahí hacemos esa diferencia. Por grupo faunístico, ven lo que les decía, que en realidad la mayoría son aves, es un 64%. Mamíferos, que eso sí ha cambiado un poco en los últimos años, hasta hace 2 años, la mayoría, el segundo grupo faunístico de ingreso eran reptiles,
Ya para el año pasado teníamos más mamíferos que reptiles y una cantidad muy pequeña, no representativa de anfibios, peces o invertebrados, que ven, por ejemplo, el año pasado no recibimos ningún invertebrado, pero sí tenemos gente que trae de repente una chinche o un alacrán que lo tenía en su casa y lo trae al centro de rescate. Pero también sí nos han ingresado en algunas ocasiones invertebrados por tráfico internacional de fauna. Con respecto a qué pasa con los animales, es también bastante variado, pero se mantienen un poco los porcentajes. Un 48% de los animales es liberado, ya sea en las primeras días o horas, dependiendo del caso, ¿verdad? Hasta 2, 3 o 4 años después de haber ingresado al centro de rescate. Un 23% debieron ser eutanasiados por las lesiones que presentaban. Un 21% murió. El año pasado, un 4% de los animales nativos se tuvieron que quedar en el santuario y un 4% de los que ingresaron por ser exóticos se quedaron en el santuario. Obviamente no se pueden librar porque son exóticos. Este 1% que dice CRAVE, CRAVE es el Centro de Reproducción de Especies Amenazadas, entonces también ahí se quedaron algunos de los animales. Y un porcentaje muy pequeño también lo trasladamos a otro sitio de manejo, que puede ser que acá no tengamos espacio en el santuario y se decide que algún otro sitio en coordinación con el gobierno, ellos buscan otro sitio que pueda recibir al animal y se pueden trasladar los animales y lamentablemente, pues como también en muchos sitios pasa, tenemos un pequeño número de animales que escapan. Con respecto a la infraestructura o el equipo, tenemos clínicas individualizadas por grupos. Entonces tenemos una clínica que es para primates, una que es para aves, una que es para aves rapaces, una para otros mamíferos que no sean primates y una para reptiles. Entonces, cada clínica tiene un poco, la infraestructura es un poco diferente según la necesidad que tengamos. La imagen de la izquierda es en el área de mamíferos. Estos cuartitos verdes son un poco más especializados para perezosos. No recibimos muchísimos perezosos, pero sí recibimos una cantidad considerable. Y nos dimos cuenta que había mucha mortalidad de perezosos y lo asociamos a que en verano acá es muy seco y los perezosos por lo general están en ambientes, pueden ser húmedos o secos, pero, o lluviosos o secos, pero hay bastante humedad. Entonces nos dimos cuenta que probablemente el problema, o llegamos a determinar que el problema estaba asociado a la humedad. Entonces forramos estos cuartitos y adentro hay control de temperatura y humidificadores, ¿verdad? Para los animales, principalmente en los bebés y en los animales que están enfermos. Una vez que ya los animales o los perezosos están estabilizados, no necesitan estar siempre en el cuartito, pero también los recintos externos que usamos para perezosos tienen humidificadores como mist, y un rocío. La de la derecha es en la parte de los primates, que tenemos estos recintos pequeñitos que, bueno, esta foto es un poco vieja, también ha cambiado un poquito, que estos recintos son para los bebés que duermen adentro hasta cierto peso o para los animales que están en cuidado crítico. Cada una de las áreas tiene incubadoras, al menos en aves, que es en el área donde casi siempre está súper lleno. Tenemos ahorita 10 incubadoras y en mamíferos y en primates tenemos 2 incubadoras en cada una. Tenemos, bueno, como les comento, ¿verdad? Posibilidad de hacer cuidado crítico. Tenemos incubadoras, concentradores de oxígeno. Hacemos prácticamente lo mismo que se puede hacer en un hospital para especies menores o de compañía, como le digan ustedes. Muchísimos animales terminan siendo, necesitando fluidos intravenosos. Este es un monito congo o aullador que casi siempre ingresan con diarrea. Esta es una guacamaya roja pichón, aquí está con su vía en la patita. Esta fue una perezosa que necesitó amputación de uno de sus brazos por electrocución o de parcial, amputación parcial, ahí estaba en recuperación postquirúrgica. Tenemos un quirófano con anestesia inhalatoria, monitores de signos vitales, lámpara de cirugía, Doppler autoclave, calentadores de fluidos, calentadores
bueno, mantas térmicas, ¿verdad? Todo lo que sea necesario. También hacemos mucha colaboración o interconsulta en casos necesarios. Aquí estamos en una clínica privada haciendo un TAC. No se ve muy bien, es un bebé de Jaguarundi, no sé cómo le conozcan ustedes, es un felino pequeño. Él vino con signos que inicialmente pensé que eran asociados a problemas metabólicos porque estuvo de mascota, desbalance de calcio y fósforo, pero eso salió bien y aún corrigiendo la dieta continuaba con los problemas neurológicos, más que todo ataxia, incoordinación, que uno de los diferenciales era hipoplasia cerebelar. Hicimos el TAC donde se confirmó que tenía hipoplasia cerebelar. Ese es un artículo que estamos pendiente por publicar. Aquí, bueno, un poco del TAC. Y obviamente también, pues como sabemos, los veterinarios no podemos una sola persona saber todo, entonces también hacemos mucha interconsulta en caso de que alguien tenga mayor expertise, tal vez no en la misma especie, pero en otra especie o incluso en perros y gatos. Tenemos personal capacitado, veterinarios, actualmente somos tres mujeres, biólogos, bueno, ahorita solo tenemos una, ella está más que todo encargada de la parte de registros, de identificación de las especies, y todo lo que sea control. Caregivers o cuidadores de animales, que son muchachos no profesionalizados, pero que se han ido capacitando acá mismo en la fundación, y empiezan solo, no sé, como limpiando recintos, luego pasan al área de alimentación y después ya empiezan un poco más a colaborar con nosotros en el centro de rescate desde el punto de vista de manejo de los animales en el caso que sea necesario. Aquí, bueno, los turnos empiezan súper temprano, a las 5 de la mañana, y el último es a las 5 de la tarde. Sin embargo, hay animales que requieren mayor cuidado, entonces algunas veces em, necesitamos cuidados sobre la noche, entonces algunos bebés toman leche todavía a las 8 de la noche, a medianoche, entonces hay personal para que cubra esos puntos. Y también algo muy importante y que a mí siempre me gusta recalcar es que dentro de la misma fundación tenemos un equipo de mantenimiento y construcción. Entonces ocupamos o necesitamos un recinto para algún animal en específico o hacer modificaciones o arreglos rápidos, entonces no tenemos que esperar que haya que contratar a alguien para que venga a hacerlo, sino que en 2 o 3 días ya probablemente tengan un recinto construido, que eso también ayuda mucho el hecho de que ya nosotros no tenemos que explicarles, bueno, ocupamos o necesitamos un recinto para un citácido y tiene que tener estas características, sino que ellos ya lo saben. Entonces eso ayuda muchísimo a que el flujo de trabajo sea más dinámico. Ya con respecto al ingreso a los animales, cada animal que llega a la recepción se llena una boleta donde la persona tiene que poner su nombre, si conoce o no cuál es la especie, si de dónde lo encontró, hace cuánto tiempo lo tiene, si le ha hecho algún tratamiento o qué alimentación le ha brindado. Y después, acá en el centro de rescate, a cada animal se le hace un expediente individual. Actualmente solo tenemos expedientes físicos. Estamos trabajando para cambiarnos a expedientes digitales, pero eso va a llevar un poquito de tiempo porque es bastante complejo. Y después también tenemos una bitácora escrita donde la bióloga escribe la fecha, la especie, el número de expediente y datos básicos de por qué ingresó el animal. Y luego tenemos un Excel que también, ¿verdad? Es un poco old school, pero no hemos logrado adaptarnos a alguna otra cosa todavía, donde vamos a escribir también la fecha de ingreso, el expediente, la identificación que se le coloque y ya ahí sí ponemos muchos más datos, incluso ponemos el tipo de lesiones con las que ingresó, si ya el animal se liberó, si no se ha liberado, si se murió, ¿verdad? Y todas las especificaciones del caso, aparte del expediente físico de cada animal. Los motivos de ingreso, como les decía, son bastante variados. Como les dije antes, también los enfermos o heridos es un porcentaje bastante bajo, eh, que pueden ir desde choque contra ventanas, que tenemos bastantes aves que chocan contra ventanas, atropellos, electrocuciones, muchos accidentes
reptiles que los cortan con la cortadora de zacate o incluso hasta maltrato, ¿verdad? Esta es una tortuga, por ejemplo, una tortuga que le decimos tortuga roja, es una Rhinoclemis, que le pasaron con la cortadora de zacate por encima. Esta le hicimos un tratamiento bastante largo, primero limpieza de la herida, manejo del dolor y luego hicimos una reparación del caparazón con acrílico dental. Huérfanos, como les decía, no son muchísimos los que nos ingresan huérfanos y la mayoría son monos o perezosos que han quedado huérfanos porque la madre murió por electrocución o ataque de perros o atropellos. Y muchos pichones también. La mayoría también ha sido que las madres o los padres mueren por ataque de gatos. Y la mayoría de los ingresos son por causas antropogénicas más, como por decirlo así, directamente identificadas, la tenencia ilegal. Esto es un jilguero, es una especie de ave de plumaje o canora que hay en zonas bastante específicas y que tienen diferentes dialectos o cantos dependiendo de la zona donde estén. Entonces son muy buscados por los cazadores para vender. Y este es un animal que, como se puede ver claramente, tiene muy mal plumaje debido a la mala nutrición. Los mantienen en jaulitas de, no sé, serán 30 centímetros por 20 centímetros hasta que los vendan porque cantan muy bonito. Ese también tenía sobrecrecimiento de las uñas. Entonces, estos son individuos que si lo logran, pasan muchísimo tiempo acá en el centro de rescate hasta que puedan mejorar su condición. Atropellos, como les decía, principalmente de mamíferos, pero también nos vienen muchas tortugas atropelladas y rapaces. Electrocuciones, tal vez no nos vienen muchas para lo que a uno le gustaría, pero son casos muy complejos y ahorita les voy a hablar un poquito de las electrocuciones. Y obviamente, como les decía, de maltrato, ¿verdad? Tenemos más que todo, en el caso de los reptiles, tenemos muchas boas constrictoras que la gente les pega con piedras en la cabeza o machetazos, también zarigüeyas o zorros pelones, les decimos acá, también no son muy agraciadas y a la gente no le llaman mucho la atención a pesar de que son una especie tan importante. Mapaches también, hemos recibido en este año varios mapaches con disparos, entonces sí también tenemos causas bastante diversas como pueden ver. Y en el caso de los enfermos, la mayoría de los que nos ingresan al final heridos o enfermos, perdón, por causa desconocida, a veces no se llega a un diagnóstico definitivo, pero la mayoría están con altas cargas parasitarias y problemas nutricionales, que obviamente sabemos que puede ser secundario, pero no se logra identificar siempre la causa del problema. A los animales hacemos identificaciones individuales. En el caso de los citácidos usamos anillos, citácidos, tucanes, grácidos. A los únicos que no les ponemos anillos son a los rapaces. Entonces son unos anillos que tienen un número de identificación propio y tiene nuestras siglas, ¿verdad? Entonces sabemos, o iniciales, entonces sabemos que siempre van a ser, si nos reingresa un animal con ese número de anillo que es nuestro. Y a los rapaces les ponemos microchips subcutáneos, que también en los mamíferos medianos y grandes les ponemos microchips subcutáneos. Identificamos tanto a lo que se va a quedar en el santuario como a lo que va a ser liberado. Obviamente a todos los animales que ingresan se les hace un examen físico general. Y en el caso de las aves, principalmente de citácidos, tenemos mucho lo que vemos acá en la segunda fotografía, que es que les cortan todas las plumas, que en realidad no está tan mal, a veces es peor lo que logramos ver. Esto retrasa bastante el proceso de rehabilitación de los animales. Pero entonces todos los animales se les hace un examen físico general completo. Algunos requieren anestesia, otros no. Ahí depende mucho de la especie, de la condición en la que ingresen y también puede ser que no lo hagamos hoy mismo, pero mañana lo hacemos, ¿verdad? Dependiendo del animal. También se hacen pruebas colaterales al ingreso de los animales. A la mayoría se les hace microhematocrito y proteínas totales y un coproparasitológico. Ahora también hacemos hematología y bioquímica, principalmente en los mamíferos.
o si es una especie que es de mayor interés, obviamente en los que están con signos claros de enfermedad y creemos que es un animal que puede tener mejor éxito porque lamentablemente los recursos no son ilimitados y tenemos que decidir a cuáles sí y a cuáles no, ¿verdad? Por los costos. Pero básico, se le hacen microhematocrito y proteínas totales y coproparasitológicos a los animales. Podemos hacer hisopados, pruebas rápidas, principalmente para distemper, parvovirus, eh, y las felinas. Si no lo podemos hacer acá, porque acá podemos hacer la hematología, la bioquímica, las heces, las pruebas rápidas, hacemos tinciones de Grand, Diff o eh, eh, directos de heces, ¿verdad? Y si es algo que no lo podemos hacer acá y que consideramos que es importante para la resolución del caso o es un caso interesante de diagnóstico, aunque no tenga buen pronóstico, o el animal tiene buen pronóstico para ser liberado y es una especie de mayor interés, entonces se puede mandar a un laboratorio externo. También se les hacen imágenes, tenemos radiografía digital directa y ultrasonido. Y en otras pruebas diagnósticas también ahora estamos utilizando cámara infrarroja, principalmente en los animales electrocutados o con algún tipo de herida no determinada en las aves, que tenemos muchas que de edema de la punta del ala nos ha pasado bastante y hemos logrado diagnosticarla con la, este, la cámara infrarroja. Ya después que cuando empezamos a hablar de los desafíos que tenemos en el centro de rescate, el principal es la crianza y probablemente esté asociado a que recibimos muchísimas especies, ¿verdad? Y eso implica que tengamos que conocer diferentes técnicas, que tenemos que tener diferentes dietas, que el personal tiene que estar capacitado, porque, por ejemplo, un colibrí le tenemos que dar cada 20 minutos, a un citácido, si todavía es muy pichón, hay que darle, sondearlo o que ya puede comer con la cuchara, que Perdón, los... doctora, se le Sí, trabó recién un poquito. ahora sí, ¿a dónde quedaron? 30 segundos atrás nomás. Fue poquito. Ah, ok. Les decía que parte de los desafíos es que en la crianza tenemos muchas especies diferentes con muchas necesidades diferentes, ¿verdad? Los perezosos les damos leche de cabra, a los conquitos les damos leche de cabra, pero podemos tener venados que les damos otro tipo de leche o los carnívoros, ¿verdad? Entonces, el personal tiene que estar bien capacitado para saber qué requiere cada animal, ¿verdad? Obviamente los veterinarios y la bióloga siempre estamos presentes, ¿verdad? Los tres veterinarias trabajamos tiempo completo acá, entonces siempre estamos presentes para orientar al personal y darle seguimiento a los animales. Todos los bebés se pesan todos los días, entonces también requiere muchísimo tiempo, ¿verdad? Y dedicación. Eh, ya, digamos, también otra de las categorías es que cuando el animal ingresa no solo tal vez necesita crianza, sino que además necesita tratamiento. Podemos decidir si un animal, bueno, este va a ser tratado para pasar al proceso de rehabilitación y puede que en ese proceso dure, como pueden ser solo unos días, ¿verdad? De que recibe tratamiento un adulto que vino herido y pronto lo podemos liberar. Hace poquito, por ejemplo, recibimos hace 22 días un mono cara blanca que presentaba signos neurológicos de trauma craneal y tenía una fractura en el cráneo. Por dicha no era desplazada y solo con manejo de antiinflamatorios y dolor y tratamiento para el trauma craneal específicamente resolvió bastante bien y ya ayer lo mandamos a liberar y regresó a su sitio eh, donde vivía normalmente, pero pueden pasar animales que también pasan acá muchísimo tiempo en el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, esto era un pichón o un juvenil de un gavilán que una persona lo tenía como mascota y le sacó todas sus plumas, le cortó todas sus plumas. En el caso de los citácidos, nosotros retiramos algunas de las plumas poco a poco para que vayan haciendo la muda más rápido o el crecimiento de las plumas más rápido, el recambio de las plumas sea más rápido, pero hay especies en las que esto no se puede hacer porque se les causan forman muchos quistes en el folículo.
o atrofia del folículo. Entonces, en este caso, tuvimos que esperar todo el año hasta que él hiciera la muda natural para poderlo liberar. En estos casos también se puede hacer un trasplante, por decirlo así, de plumas, pero tienes que tener la misma especie y de la edad más parecida posible al individuo que tienes. Entonces, en ese momento no teníamos, ahora estamos haciendo una colección de plumas, pero es importante también que cuando haces la colección tengas identificada cada pluma dónde va para poder injertársela, por decirlo así, al animal y poderlo liberar. Una vez que uno hace eso, puede liberar al animal de una vez. Entonces, este chico se hubiese beneficiado mucho de eso, pero lamentablemente no teníamos en la colección de plumas unas para esta edad de él y esta especie. Algunos animales pueden ser que sean liberados inmediatamente. En la ley está estipulado que los animales que están sanos y que no requieren ningún tipo de tratamiento y sean ingresados al centro de rescate pueden ser liberados en las primeras 72 horas. Este fue el caso de esta perezosa. Esta perezosa se vino en un camión desde el Caribe que venía para el aeropuerto y ella venía, probablemente había alguna rama cerca y ella se pasó al camión, se agarró de una parte y nadie se dio cuenta hasta 4 horas después que llegó acá al aeropuerto y vieron a la perezosa ahí. Entonces la trajeron al centro de rescate, la evaluamos, en realidad estaba en buena condición, no presentaba ningún trauma y se coordinó con el gobierno para irla a devolver al sitio de donde vino. Pero también puede ser que tengamos animales que quedan en cautiverio permanente, ¿verdad? Como les decía, la mayoría es por problemas físicos o de comportamiento, que en realidad más bien la mayoría es por problemas de comportamiento, por el problema de que la mayoría de los animales que nos ingresan son animales que han sido tenidos como mascotas ilegalmente. Este es Guapo, uno de los jaguares que tenemos en el en el santuario, perdón. Él ingresó como con 2 meses de edad y ya tenía signos de impronta o de habituación a las personas y claramente no podía ser rehabilitado. En Costa Rica, yo personalmente creo que todavía no estamos listos para hacer rehabilitación y liberación de grandes felinos, porque todavía tenemos mucha cacería, además de que es un país bastante pequeño donde los ticos o los costarricenses estamos en todo el país, entonces no hay un área tan grande que todavía podamos utilizar para hacer esto, aparte de que es sumamente costoso. Tenemos otras especies en el santuario. Este es un coyote que también lo tenían en la casa. La gente muchas veces va al campo y encuentra un bebé coyote y cree que es un perro y se lo lleva para su casa y luego se da cuenta de que no es un perro, sino que es un coyote, aunque también hay mucha gente que se los quiere dejar para cuido en sus casas. El centro de reproducción, como les decía, algunos de los animales que no son liberados pueden pasar al centro de reproducción, pero también tiene su plan de manejo y en eso nosotros tenemos que decir, bueno, estas son las especies que nosotros queremos incluir en el centro de reproducción o en el programa de reproducción y el gobierno las tiene que aprobar. Tienen que ser especies amenazadas, que sean de especies nativas, ¿verdad? Y que estén dentro de alguna categoría de conservación. Nosotros acá hacemos cuidado parental. Al puro principio se hizo crianza artificial de las guacamayas. Sin embargo, se vio que el éxito de ellas era mucho menor que las que habían tenido cuidado parental. Entonces, ahora siempre hacemos cuidado parental. Se hace liberación suave en los sitios propios. La primera liberación de guacamayas rojas que hizo esta fundación fue en los 90s en la zona sur, en el sitio propio de liberación de Engolfito, y ahí se hizo un refuerzo de poblaciones. Prácticamente no habían ya guacamayas rojas ahí en esa zona, y se liberaron aproximadamente 100 guacamayas, y actualmente el programa de liberación duró 10 años. Ya no se está haciendo porque ya las poblaciones están bien y hay un crecimiento de la población ahí, entonces ya no se está haciendo más ahí y ahora estamos haciéndolo en el Pacífico Norte, en el otro sitio de liberación, donde también ya este año, después de 6 años de estar liberando individuos, este año ya tuvimos los 2 primeros pichones nacidos en vida libre de padres nacidos en cautiverio. Entonces, la mayoría, como les digo, el programa que está más activo es el de la guacamaya roja, y estos los padres son animales que no son liberables porque tienen fracturas
o porque están muy habituados a las personas, entonces pasan todo un proceso de selección y de emparejamiento para poder llegar a ser incluidos en el programa y eventualmente liberar sus hijos. También tenemos guacamaya verde, sin embargo ese no está todavía tan activo porque no tenemos tantos individuos para hacer todos los grupos necesarios. También tenemos algunos crásidos y este año nos dieron aprobación para hacer pecarí de labios blancos, pero ese también se va a llevar muchísimo tiempo todavía para que podamos liberar animales porque no tenemos tampoco muchos individuos para poder tener un buen plan parental. Y estamos trabajando en incluir la lora nuca amarilla, que es una amazona, que es una de las más amenazadas en el país. Principalmente porque como aprende a repetir mucho, la gente la busca para tenerlas en sus casas de mascotas. Y por supuesto tenemos la eutanasia. La principal, como les dije, objetivo de nosotros es liberar los animales. Entonces se considera que si no es un animal que no se puede liberar, entonces su segunda opción es calidad de vida en cautiverio y pensamos que tal vez no tiene buena calidad de vida en cautiverio, entonces se decide que la mejor opción para ese animal es la eutanasia. Obviamente se hace directamente por los veterinarios o bajo supervisión directa de los veterinarios con métodos humanitarios aprobados, por lo general es anestesia con sobredosis de anestésico y todo tiene que quedar registrado. Este era un caso de un ocelote, era de vida libre, vean lo que ahí está sin sedar, ella mentalmente tampoco estaba bien. Este animal probablemente había sido atropellado días antes y presentaba esas úlceras por arrastre en todos sus miembros posteriores, estaba sumamente delgada, presentaba problemas hepáticos, la sensibilidad o la parte neurológica estaba afectada también, no tenía sensibilidad profunda ni superficial. Entonces, obviamente era un animal que decidimos que era mejor eutanasiarlo. Este otro caso es reciente también, este es un coyote que estaba bastante interesante, era un coyote que reportaban que hacía días estaba enfermo, que arrastraba sus miembros posteriores, inicialmente pensamos que era traumático, pero le hicimos necropsia, tenemos una colaboración también con el Laboratorio de Patología de la universidad, entonces algunos casos los mandamos allá, algunos casos hacemos necropsias acá mismo, necropsia macro. Y en este caso está bastante interesante, nos salió que tiene Spirocerca lupi en la columna y obviamente en el esófago también, entonces es un caso bastante bonito para reportar. Aquí les voy a presentar algunos casos que tal vez para nosotros han sido o que en general son los más demandantes, ¿verdad? Pero hay muchísimos casos, aquí podríamos estar todo el día hablándoles de algunos de los casos que hemos tenido. Este es un mono cara blanca que nos ingresó juvenil, pesaba 800 gramos. Los monos cara blanca son omnívoros, ellos comen desde frutas, flores, hojas, hasta pichones de otros individuos o huevos o lagartijas o serpientes pequeñas. Son muy sociables y son muy inteligentes, son diurnos y obviamente son 100% arbóreos o mayoría arbóreos. Y este individuo nos ingresó, que en realidad no se sabía por qué, pero estaba a la orilla de una carretera. Aquí no está sedado, él ingresó en esta condición completamente comatoso. Aquí lo tenemos en la incubadora con su terapia de fluidos con bomba de infusión controlada y además estaba también con un concentrador de oxígeno para mejorar su condición. Ingresó bastante deshidratado, que era como la mayoría, los exámenes de sangre no mostraban mayores alteraciones más que las asociadas a la deshidratación. Esto fue 3 días después, ya lográbamos alimentarlo forzado, pero lo logramos alimentar con cuchara. Sí veíamos que había una discapacidad visual, aquí todavía estaba con el tratamiento para el trauma craneal. En este momento no teníamos todavía posibilidad de hacer radiografías, pero sospechábamos que había algún tipo de fractura. Y esto fue ya después aquí, 15 días después, todavía presentaba una deficiencia de propiocepción en el miembro anterior, que luego de que se estabilizó y comía normalmente porque había perdido bastante peso, lo pasamos a un recinto más grande
y logramos que haciéndole como enriquecimientos, ¿verdad? Hiciera más terapia física para que mejorara su condición o la movilidad de su mano. Y después el desafío fue, como era un juvenil y son animales que son sociables, teníamos que incluirlo en un grupo de los que ya teníamos acá para liberación, para que se integrara en ese grupo y poder ser liberado. Los carablancas también son bastante agresivos, entonces hay que ir haciendo la introducción poco a poco y para eso tenemos recintos que están contiguos, separados por malla y podemos irlos presentando para que ellos se puedan ir conociendo. Este caso me gusta siempre ponerlo porque, bueno, es una especie que no recibimos mucho, es un residente poco común en Costa Rica, son solitarios, tienen una dieta bastante variada y con las rapaces, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer pruebas de vuelo y para eso tenemos recintos que son bastante largos y altos para asegurarnos de que los animales que vamos a liberar puedan volar normalmente y cazar normalmente. En el caso de los depredadores, alimentamos con presa viva. No todo el tiempo, pero tratamos de que la mayoría del tiempo. El desafío con este animal es que ingresó así, como lo ven, prácticamente con poco plumaje, bueno, con solo este plumoncito, ¿verdad? Venía de una zona específica, pero no que solo esta especie hay ahí, ¿verdad? Entonces era un poco difícil. Y vean, por ejemplo, esto fue unos días después, ya empezó a pintar algunas plumitas, después se veía así, que lo confundimos con una especie que es bastante común acá en Costa Rica, pero nos seguía dejando con la duda porque era muy grande para ser esa especie. Luego se puso así, ¿verdad? Y en todo ese transcurso de lo que el animal iba cambiando su fenotipo, íbamos así cambiando cuál era la especie del animal, ¿verdad? Porque además tienen algunos morfos. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Porque la identificación del animal es muy importante para ver cuál es la dieta que el animal requiere y, por supuesto, dónde podría ser un sitio potencial de liberación, ¿verdad? Al final logramos identificarlo correctamente y este es el día ya de su liberación. Vean que incluso ya hasta el color también se ve diferente al de la fotografía que les envié. Este fue liberado en conjunto con el gobierno en la zona de donde él vino. No se fue mucho, pero después nos comentaron que lograron verlo ya haciendo vuelos más largos, ¿verdad? Pero es para que vean lo que es, lo de importante que es la identificación de un individuo, pero el reto que es cuando tenemos especies que se parecen mucho. Una de las especies que también nos entran mucho y que para mí es bastante compleja o desafiante son los monos congos o monos aulladores. Los monos aulladores son folívoros y son fermentadores. Son muy sociables también. Siempre están en grupos bastante grandecitos. Son diurnos, son arbóreos también y tienen una microbiota, yo le digo especial, y obviamente cuando nos ingresan monitos tan pequeños, ¿verdad? Hay un cambio en esa microbiota normal de ellos y les llega a afectar bastante, entonces por lo general, ya de protocolo, lo que hacemos siempre es tratar de cuidar esa microbiota de estos individuos, ¿verdad? Siempre vienen cargados de parásitos, entonces siempre tenemos que estar desparasitando a estos individuos en los primeros meses del proceso de crianza, rehabilitación, pero tenemos muchísimas complicaciones por diarreas y timpanismos, especialmente en aquellos en los que la gente los ha tenido algunos días y les ha dado alguna otra cosa de comer. Por lo general la gente es un mono, come banano. Y es una especie que no come bananos porque come hojas y flores, ¿verdad? Alguna que otra mordisquito de fruta, pero no solo bananos, ¿verdad? O también es un bebé, entonces le dan leche de vaca que tiene muchísimos azúcares y al final terminamos recibiendo animales que terminan complicándose con muchas diarreas. Y también ellos padecen de eh, ¿cómo se dice en español? La enfermedad del desgaste, el chronic wasting disease. Entonces también nos pasa que
algunos animales nunca llegan a ganar peso como debería de ganar habitual o normalmente, o que incluso no llegan a desarrollarse en su etapa ya juvenil normalmente. Ellos son, como les decía, muy sociables, entonces apenas podemos, empezamos a hacer los grupos o por lo menos parejas de individuos que tengan una edad o un peso parecido y utilizamos, tal vez en la fotografía no se ve muy bien, pero utilizamos estas mantas negras, que en realidad es una tela de peluche, ¿verdad? De muñeco de juguete, que esas les decimos que son las mamás sustitutas. Entonces apenas llega un monito, independientemente de la especie, un mono o un perezoso, les damos esa cobijita para que ellos se habitúen a esa cobija y así nosotros no tenemos que manipularlos directamente con nuestras manos. Si uno quiere mover un monito de un recinto a otro, solo le ponemos la mamá sustituta enfrente, él se cuelga de la mamá y así lo movemos. Nunca acá ustedes nos van a ver con un mono en el hombro o dándole besos o hablándole, ¿verdad? Porque eso no, obviamente disminuiría las posibilidades de que sea liberado. Entonces siempre estamos utilizando esas mamás sustitutas hasta cierta edad, donde empezamos a quitarlas para que ya no sigan utilizándola. Y obviamente, como les decía, la parte social es súper importante. Sí hemos visto que entre más pronto tengamos al menos 2 monitos juntos, mejora mucho su proceso de crianza, ¿verdad? Y el éxito que tenga para sobrevivir. No son muy colaboradores los monos en general, ¿verdad? Con vendajes o mantenerse en la vía. Esta foto se las enseñé antes, se veía muy lindo el monito con la vía y luego ahora vemos que está, mordiéndose la vía. Les damos bastante seguimiento con los pesos, ¿verdad? Aquí lo ven, él está tranquilito con su mamá sustituta. Utilizamos también algunos peluches en forma de monos, más que todo en los recintos exteriores, pero para nosotros el éxito de esta mamá sustituta, ¿verdad? Es bastante bueno porque ellos no acostumbran luego a subirse a las manos de las personas y creemos que eso es lo mejor a la hora de ser liberados. Estos monitos nos vienen desde los 200, 300 gramos y para poder ser liberados tienen que estar al menos en los 2 kilos. Entonces, ese proceso puede llegar a pasar hasta 2 años para que tengamos monitos listos para ser liberados. Siempre los monos los liberamos en grupos, mínimo que sea una pareja. Y hacemos liberación suave en el sitio propio de liberación. Como les decía, ellos tienen una dieta bastante folívora. Aquí, bueno, ellos empiezan tomando chupón. Este fue un caso bastante curioso. Ella nos costó muchísimo quitarle el biberón. Una vez que ellos ya están tomando bien y tienen cierta edad, nosotros los enseñamos a tomar en plato, pero esta chica aprendió hasta tomarse solo el biberón y después costó mucho que lográramos pasarla al plato. Toman leche de vaca perdón, de cabra, porque es mucho más digestible y vemos que causa menos gases en ellos. Es una leche que la compramos comercialmente, está pasteurizada y es para uso humano, entonces para asegurarnos de que realmente está lo más buena posible para que no nos cause ningún problema. Les empezamos a dar cada 2 o 3 horas dependiendo de la edad y luego se va introduciendo sólidos poco a poco. Aquí, bueno, también colectamos hojas silvestres que hemos plantado acá mismo los árboles para recolectar hojas silvestres todos los días, 2 veces al día. Ellos reciben hojas silvestres que sabemos que ellos comen y que van a comer en el sitio de liberación. Y aparte también les hacemos una alimentación suplementaria con una mezcla de vegetales. Utilizamos monkey chow de Matsuri también como una fuente de fibra y proteínas y yogur natural. Eso también les alimentamos, se le va disminuyendo y luego se va cambiando más a hojas cuando ya van aumentando en el proceso o avanzando en el proceso de rehabilitación. Luego, ya, bueno, tal vez un poco para terminar, ya están tal vez algunos cansados, las electrocuciones para mí son los casos más desafiantes y aquí les voy a presentar solo monos y perezosos, pero hemos tenido puercoespines, osos hormigueros,
aves, desde tucanes, rapaces, citácidos, incluso iguanas, todos electrocutados. En Costa Rica hay un reporte que es del 2020 de 7,000 reportes de electrocuciones en solo un año. Y esos son los que probablemente vemos porque hay muchísimos que no son reportados. En este año logramos hacer una colaboración con una ONG que está en el epicentro, les digo yo, de las electrocuciones de los monos aulladores, que es en la península de Nicoya también, porque es una zona muy turística y hay un desarrollo urbanístico poco planificado, hay demasiada deforestación por el mismo desarrollo y hay una alta presencia o densidad de monos y ahí muere un mono diariamente electrocutado. Incluso hay eventos donde 3 o 4 individuos de una misma tropa han sufrido electrocuciones. Este chico le pusimos Garfio, es un adulto macho que se quemó la cara y una de sus manos y además la boca. En el golpe donde cayó también uno de sus colmillos fue dañado, entonces también lo llegó a perder eventualmente. La primera foto es del día siguiente del ingreso y la otra foto, la segunda foto es a los 4 días del ingreso, donde ya habíamos debridado un poco del tejido que estaba necrótico, ¿verdad? Y ahí pueden ver el daño también a nivel de la boca. Le hicimos tratamiento, que eso estamos usándolo ya de hace un año, como un año para acá, con injertos de piel de tilapia o apósitos de piel de tilapia, que es una chica que acá mismo en Costa Rica lo hace, una médica veterinaria, y lo hemos utilizado con bastante éxito. Me gusta mucho la recuperación de los animales, es mucho más rápida, tenemos que usar menos medicamentos, tanto para manejo del dolor como antibióticos. Tratamos de utilizar al mínimo los antibióticos a menos de que realmente sea necesario. En esta especie también hemos visto que son muy sensibles a los opioides, entonces utilizamos dosis de la mitad de la dosis mínima recomendada, porque si no pasan demasiado sedados, entonces también el uso de estos apósitos nos ha ayudado muchísimo con el manejo en general y tal vez una herida que la teníamos que estar vendando todos los días por un mes, con esto logramos que en ese mes más bien ya el animal esté en vías de ser liberado. Le pusimos Garfio porque quedó con este parche en el ojo, que este parche es de la piel de tilapia. Inicialmente no pudimos evaluar la capacidad visual porque el ojo estaba tan inflamado que no lográbamos verlo, pero dichosamente ese ojo tenía buena capacidad visual, no llegó a ser afectado, sino solo a nivel de piel. También le hicimos terapia láser, que también la estamos utilizando a partir de este año para el manejo de heridas, manejo del dolor, en los casos de pica, de plumas, para acelerar el proceso en estos casos. Esto fue, ya esto era 10 días después de la primera aplicación del parche. Vean cómo se ven ya los bordes de regeneración de la piel. Y esto era ya 28 días después del ingreso. Él fue liberado. Esto, bueno, como les decía, es una colaboración con una ONG que trabaja ahí en esa zona y además una aerolínea, porque de ese lugar acá estamos a 6 horas en carro. Y esta aerolínea está donando los vuelos para traer en avioneta directamente los animales desde la zona del epicentro de las electrocuciones hasta el centro de rescate. Nosotros estamos a 15, 20 minutos del aeropuerto. Ellos nos avisan y en media hora el mono ya está en el aeropuerto para venir para el centro de rescate. Entonces, eso también ha mejorado muchísimo el éxito de tratamiento de estos animales porque por lo general están deshidratados, con hipertermia, con hipercalemia, y al llegar pronto al centro de rescate ha mejorado muchísimo el éxito de recuperación de estos animales y antes tal vez podríamos decir que de los que nos ingresaban electrocutados el 90% morían y ahora por lo menos vamos por el 70%. Entonces, esperemos que no, que se hagan medidas correctivas para evitar las electrocuciones, pero que no va a pasar pronto y que podamos ofrecerles mejores
alternativas a estos animales. Ya Garfio fue liberado en un sitio cerca, pero no en el mismo lugar donde ocurrió la electrocución. Este es otro caso que también fue exitoso, pero como les digo, la mayoría de las electrocuciones son, no son tan exitosas. Este es un perezoso de 2 dedos, que son los que más recibimos acá en Costa Rica, en este centro de rescate, pero acá tenemos también otra especie de 3 dedos. Este chico se electrocutó también acá en una zona relativamente urbana. Vean, esto es el miembro el día del ingreso, vean toda la necrosis, la inflamación, el edema. Normalmente lo que pasa con las electrocuciones, en el caso de los perezosos que hemos visto, es que también la gente o no se ve la electrocución el mismo día. Y el perezoso se termina yendo y días después alguien se da cuenta de que tal vez está herido o porque aparece en algún lado, ¿verdad? Entonces, por lo general tenemos lesiones que son ya de algunos días de evolución, ya incluso algunas con miasis. Vean el brazo el día que lo tuvimos que amputar, que fue el día siguiente del ingreso. En estos de los perezosos hemos tenido que hacer muchísimas amputaciones, la mayoría completas y algunas parciales. Eso sí, en el caso de los perezosos, solo hacemos amputaciones si son miembros superiores, no en los miembros posteriores, por la forma en que ellos se desplazan y cómo los utilizan. Los perezosos de 2 dedos son bastante agresivos, entonces también el manejo es complicado. También ellos comen hojas, pero en cautiverio tenemos la ventaja de que también a esta especie se le pueden dar algunos vegetales cocinados o crudos, diferente a los de 3 dedos, que ellos sí solo comen hojas y de hecho comen casi que específicamente solo una hoja de una cecropia. Entonces, mantenerlos perezosos de 3 dedos en cautiverio también o en rehabilitación es bastante complejo porque son muy específicos en su dieta. Entonces, son bastante complicados. Le pusimos Don Lupe porque venía de un lugar que se llama Guadalupe y aquí lo vemos él ya comiendo, ya ahí le habíamos hecho su amputación, vean que quedó con una lesión en el labio. La otra cosa con esta especie, las de 2 dedos, es que el hecho de que un perezoso de 2 dedos te esté comiendo no quiere decir nada porque pueden estarse muriendo y seguir comiendo. Ya cuando un perezoso no te come, un perezoso de 2 dedos no te come, es que realmente está muy, muy mal. Pero yo estoy impresionada, hace unos años vi uno que por una electrocución prácticamente no tenía nariz ni cara casi y seguía comiendo. Entonces, es una especie que es bastante comelona, ¿verdad? Y no es como determinante si está comiendo o no, diferente a la otra especie que es sumamente delicada y muy diferente. Pero obviamente el hecho que coma, pues mejora muchísimo su condición. Don Lupe lo liberamos después de 3 meses de estar en cautiverio, en rehabilitación, bueno, en tratamiento y rehabilitación. En ese momento no estábamos usando todavía la piel de tilapia, entonces también las lesiones tardaron muchísimo tiempo, hacíamos muchísimos vendajes con apósitos de plata, de miel, de clorexidina, ¿verdad? Según lo que fuera necesitando. Esto es un mono congo o aullador, que también por una electrocución había perdido gran parte del tejido en la cabeza, venía bastante infectado. Aquí tampoco todavía estábamos utilizando la piel de tilapia, hicimos, bueno, manejo con vendajes hasta que ya estuviera bastante limpio y hicimos un flap en rotación para cubrir la parte que estaba quedando sin tejido. Y esta es Patsy ya 4 meses después. Ella era un juvenil cuando vino, todavía le faltaba tiempo para poder ser liberada. Entonces también después de, bueno, en medio en realidad de su tratamiento, la empezamos a incluir en un grupo para ser liberada. Y bueno, este es un mono cara blanca, también electrocutado. Vean donde viene la línea, ¿verdad? Donde hizo la conexión de la electrocución. Esto también lo vemos muy comúnmente, algo que usamos mucho como diagnóstico de electrocución, ¿verdad? Si huele a quemado y si además tiene algún signo de estas líneas. Al principio uno solo ve una zona alopésica y luego puede ser que en 2, 3 días tengas eso todo necrótico, que esa es una de las complicaciones de las electrocuciones, que ves una heridita pequeñita y en 3 días casi que tenés que amputar ya el brazo, ¿verdad? O incluso menos. Para eso también estamos utilizando muchísimo la terapia, la cámara infrarroja,
para determinar puntos más calientes donde tengamos que centrar un poco más el tratamiento. Este era un mono cara blanca, había unas zonas donde tenía muchísimo más profundas las heridas, entonces aplicamos la piel de tilapia como en parche, ¿verdad? Esto no es necesario suturarlo, uno puede hacer solo un vendaje con la piel, con el apósito, pero los monos se lo quitan, entonces lo que hemos usado más es suturárselo para que esté más tiempo. Con los aulladores nos ha funcionado bastante bien suturarla y no se lo tocan mucho, pero los cara blanca incluso nos ha pasado que se comen la piel. La piel se puede dejar incluso entre 8 y 10 días puesto antes de tener que cambiarla, pero con los cara blanca casi que a los 3 días ya tenemos que cambiarla porque se la han comido. Y también como que se reseca mucho, entonces también lo que hacemos es estarlo humectando con gel. Esto de aquí ya es el animal, vean cómo estaba ya la lesión. Esto es 15 días después de la primera aplicación no, más de 15 días, esos eran 28 días después de la aplicación del parche de tilapia. Esta es una herida que nosotros probablemente tendríamos que haberla manejado más meses, ¿verdad? Porque se hubiese complicado. Y bueno, ya para concluir, también acá en el centro hacemos bastante, bueno, estamos tratando de hacer bastante investigación. No nos queda mucho tiempo porque ingresan muchísimos animales, pero como hemos logrado aumentar un poco el personal, entonces estamos tratando de hacer más. Como les dije, enviamos bastantes cuerpos a necropsia en la universidad, entonces tenemos varios reportes de caso que esperemos que pronto puedan salir, ¿verdad? Que siempre son interesantes. Y hacemos cooperación o investigación en cooperación actualmente es con el ICOMBIS, que es el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Mi área de interés y en la que más me he desarrollado es en carnívoros, entonces colaboro más en carnívoros y sus presas, entonces colaboro más en ese aspecto y hemos realizado en conjunto diferentes proyectos con animales de vida libre, principalmente para no tanto tal vez relacionado a salud, sino más que todo para establecer uso del espacio en diferentes especies. Y bueno, actualmente sí tenemos uno con coyotes que estamos haciendo eh, tanto de uso del espacio como una parte de salud. Yo estoy haciendo una maestría, entonces estoy haciendo mi tesis en presencia de virus que son comunes en perros, a ver si los encontramos en los coyotes, pero también estamos haciendo resistencia a antimicrobianos y un poquito de genética. Y también hemos hecho investigación en el pecarí de labios blancos o chancho de monte, le decimos acá. Entonces, en conjunto con el ICOMBIS hacemos captura y marcaje con GPS de estos animales para poder realizar las investigaciones. Y también hemos hecho algunos reportes de investigaciones, no solo de reportes de caso, ¿verdad? En conjunto también con el ICOMBIS, que ellos tienen muchísima trayectoria en este campo y principalmente relacionado a los carnívoros. Este año hicimos nos publicaron este otro artículo sobre el uso la liberación, la rehabilitación y liberación de dos felinos de dos especies diferentes, que nos ayudó muchísimo porque a estos les colocamos, es la primera vez que se le colocaba collares satelitales a dos individuos rehabilitados en cautiverio después de haber sido huérfanos. Y se les daba seguimiento post liberación acá en Costa Rica, entonces nos dejó muchas experiencias y eso ha hecho que cambiemos un poco el protocolo que estamos utilizando para mejorar el éxito, porque estos dos una fue depredada por otra especie de felino y el otro tuvimos que recapturarlo. Entonces, eso nos ayudó bastante para cambiar el protocolo y actualmente tenemos otros dos individuos en rehabilitación. Esta es aquí le decimos caucel, un margay o tigrillo, no sé cómo les digan ustedes, que ya le colocamos el collar, estamos dándole un tiempo de habituación al collar y esperamos ya mediados de noviembre poder liberarla después de 2 años de estar acá en el centro de rescate. Y también hacemos mucha colaboración en campo. Les mencioné antes que con el SINAC, que es el Sistema Nacional de Conservación, que es el ente encargado de la vida silvestre en Costa Rica,
y yo he colaborado bastante con ellos más que todo en el manejo de fauna urbana o de felinos u otros carnívoros. Este es un puma que apareció en el medio de la ciudad un domingo a las 8 de la mañana y tuvo que ser traslocado. A ese le colocamos un collar y también se publicó un reporte de caso de este animal. Este fue otro puma que también llegó cerca de unas casas. En realidad este puma se pudo haber ido solo, pero los chicos de los bomberos decidieron capturarlo y después no sabían qué hacer con él. Este fue un coyote en una zona urbana que tenía una cadena o un pedazo de cadena en su cuello, que tuvimos que capturarlo para poder quitárselo. Esta fue una danta que en realidad estaba muy cerca de un parque nacional. Esta danta era un animal viejo, probablemente ya enfermo, estaba agonizando, sin embargo tuvimos que intervenirlo porque era un lugar muy transitado y había muchísimos reportes de personas quejándose que estaba un animal que estaba muriendo y que nadie lo ayudaba. Entonces el Estado, el gobierno decidió intervenir. Y este fue un caso de unos pecarí de labios blancos en la zona de la península de Osa, cerca de Corcovado. Hay muchísima cacería de esta especie y habían 3 individuos de una misma tropa que habían sido heridos por machete en la cabeza. Entonces fuimos, los capturamos y le realizamos sutura de las heridas, ¿verdad? Y fueron liberados inmediatamente. Y eso era todo lo que les quería contar. No sé si hay más preguntas. Bien, en el chat realizaron 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuántos centros de rescate hay en Costa Rica? No tengo el dato ahorita exacto. Les decía al principio que más o menos sitios de manejo hay como 200, pero eso incluye centros de rescate, zoológicos o criaderos. Centros de rescate, creo que pueden haber unos, no sé, 20, 25 tal vez en todo el país. Para mí somos muchísimos en un país tan pequeño, ¿verdad? Siento que eso no nos habla como muchísimo, no habla muy bien del país, ¿verdad? Entonces sí, sí hay bastantes. Uh-huh. Bien. La siguiente dice si dentro de sus funciones incluye la vigilancia epidemiológica. Uh-huh. No lo hacemos mucho, digamos, sí, nosotros estamos haciendo un banco de muestras porque lo estamos haciendo más que todo pasivo, ¿verdad? Hay algunas especies en las que, por ejemplo, ahora que tuvimos influenza aviar, ¿verdad? Todos los casos sospechosos los enviamos al laboratorio de salud animal del gobierno y ellos hacían el diagnóstico. A partir de eso estuvimos haciendo alguno, pero era más relacionado a investigación, a una investigación en específico para influenza aviar también. Y como les digo, congelamos muestras para eventualmente hacer investigación, pero no hacemos nada de forma activa. Sí, como también hay algunos casos que mandamos necropsias al laboratorio de la universidad, entonces algunos casos sospechosos de alguna enfermedad en específica, pero por el momento no ha salido nada de lo que tengamos que preocuparnos. Dichosamente en Costa Rica rabia está bastante controlado, entonces no tenemos muchos casos así sospechosos, pero no hacemos nada activo, todo es pasivo. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la piel de tilapia que favorece la cicatrización? Uh-huh. En realidad la piel no es como muy tratada, lo que tiene son unos conservantes para que la podamos tener por más tiempo y viene empacada al vacío. Creemos que, bueno, la parte que más ayuda es la parte de mantener la humedad, ¿verdad? Y como crear una película protectora de la herida, ¿verdad? Que al final también cuando tenemos que estar limpiando la herida todos los días, ¿verdad? Vamos removiendo esa poca granulación que se va creando. Entonces, al no tener que limpiarla todos los días, pero poder mantenerla humectada y protegida, ayuda a la cicatrización. Esto esperamos pronto también sacar un artículo con algunos casos que tenemos en conjunto con la doctora que hace la piel, bueno, que maneja la piel. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué experiencia tiene usted con la ozonoterapia en los casos de electrocución? No hemos utilizado ozonoterapia acá en ningún caso. Lo que estamos utilizando alternativa es la terapia láser nada más, que la hacemos en conjunto
ya sea con la piel de tilapia o con o con otro tipo de apósitos, pero no hemos utilizado ozonoterapia. Bueno, por el momento, esas fueron todas las preguntas. No sé si alguno se quiere sacar una última duda. Bueno, eso fue todo. Entonces, doctora, le agradezco mucho. No sé si quiere decir unas últimas palabras antes de que haga el cierre. No, muchas gracias a los que se quedaron. Sé que estaba un poco largo. Hay muchísimos temas que se pueden tratar. Si alguno desea contactarnos, les quedan ahí mis contactos. Recibimos también pasantes. Si alguno estuviera interesado, ¿verdad? O tiene algún estudiante, o si quisiéramos hacer algún tipo de colaboración para investigación también, o si les interesa algún otro tema que podamos hablar como más en específico, ¿verdad? Bien, antes de hacer el cierre, hay una última consulta que es ¿qué tipo de rastreo realizan luego de la liberación de telemetría? Eso les decía que es un tema que estamos empezando a trabajar de hace un par de años para acá porque sabemos que es sumamente importante, pero es muy caro y no tenemos el personal suficiente para hacerlo, entonces lo estamos haciendo en colaboración con otras universidades. En el caso de los citácidos, lo que estamos haciendo ahorita y que se ha utilizado en otros países es la colocación de collares, unos collares con una plaquita, con un número, y los animales que se van liberando se van haciendo por inspección visual o identificación directa, ¿verdad? Como hacemos liberación suave en nuestros propios sitios de liberación, tenemos unos comederos donde los animales llegan, entonces ahí en esos casos hacemos conteos de los individuos que van llegando conforme van pasando los días y ahí vamos tabulando los datos. En el caso de los felinos que estamos liberando, estamos utilizando GPS, que tampoco son muchos, ¿verdad? Los felinos hay que seleccionar muy bien cuáles se pueden liberar y cuáles no. En el caso de los monos, no estamos haciendo todavía nada, estamos evaluando posibilidades porque, bueno, algunos se pueden identificar por diferencias en el rostro, ¿verdad? Y igual como también hacemos liberación suave en el sitio propio de liberación de nosotros, entonces ahí podemos darles un poco más de seguimiento, pero no estamos utilizando ningún método diferente al que no sea de como características personales, por decir así, o individuales. Estamos viendo opciones porque el problema es que liberamos individuos que están no en el peso adulto completo, entonces estamos viendo cuáles son las opciones para poder marcarlos externamente, por decirlo así. Pero ahorita solo hacemos como eh, tratando de identificarlos por diferencias individuales. Pero es un tema que sabemos que es súper importante y estamos tratando de desarrollarlo poco a poco. Excelente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por su participación y por el tiempo que le han dedicado para poder estar presentes esta noche. Les recordamos que estas charlas corresponden al ciclo de formación complementaria que organiza el Consejo Profesional con la finalidad de potenciar y profesionalizar aún más a todos sus matriculados. Recuerden que cualquier duda o consulta estamos de lunes a viernes de 11 a 16 y que esta charla va a ser subida a YouTube y van a ser notificados en un mail masivo a través de sus casillas de correo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias.